Hoy conocerás una de las historias más impactantes y profundas de la Biblia, la vida de Job. Él era hombre íntegro, justo y temeroso de Dios. Sus hijos acostumbraban a celebrar banquetes por sus cumpleaños. Una vez terminados los banquetes, Job se aseguraba que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además su servidumbre era muy numerosa. Entre los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Job desconocía que su nombre estaba siendo mencionado en el cielo. A pesar de su gran fe en Dios, sufre pérdidas devastadoras y enfermedades horribles. Dios permite que Satanás ponga a Job a prueba, quitándole sus posesiones, sus hijos y su salud. Job, aunque afligido, se niega a maldecir a Dios y mantiene su integridad, a pesar de las acusaciones de sus amigos. Finalmente, Dios restaura la salud y la riqueza de Job, demostrando su poder y la importancia de la fe inquebrantable, que fue probado hasta lo más profundo de su ser. Pérdida, sufrimiento, silencio, debates, y finalmente, la voz de Dios desde el torbellino. Descubre cómo Job, a pesar de perderlo todo, se mantuvo fiel, y cómo el Señor lo restauró con gloria aún mayor. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal, donde encontrarás más historias épicas de la Biblia contadas de manera única. Quédate hasta el final, porque la historia de Job tiene un mensaje poderoso que necesitas escuchar. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job, íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era el más grande entre todos los hombres del oriente, poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y siervos, además de una familia numerosa con 7 hijos y 3 hijas. Su fama se extendía por su justicia, su bondad y su generosidad hacia los pobres. Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, en la corte celestial, y entre ellos apareció Satanás. Dios preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra, y de recorrerla de un extremo a otro, dijo Satanás. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él, es un hombre íntegro e intachable, que me honra y apartado del mal. Pero Satanás respondió, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Tócalo, quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu misma cara. ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. De pronto mensajeros llegaron a Job con noticias devastadoras. Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron, y dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando, de pronto, un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Aunque todo lo que Job poseía fue destruido en un instante. Llegó el día en que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre íntegro e intachable,
que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, respondió Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Así Dios puso un límite en lo que Satanás podía hacer. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse. Su esposa le reprochó. ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job respondió. Mujer, hablas como una necia. ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron de lejos para consolarlo. Al verlo irreconocible por el dolor, lloraron, rasgaron sus mantos y se sentaron con él en silencio por 7 días y 7 noches. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Dijo así: que perezca el día en que yo nací. Que ese día se vuelva oscuridad. Que Dios en lo alto no lo tome en cuenta. Que no brille en él ninguna luz. Que una nube lo cubra con su sombra. Que densas tinieblas que no sea contada entre los días del año. Ni registrada en ninguno de los meses. Que esa noche permanezca estéril. Que maldigan ese día los que profieren maldiciones. Los expertos en provocar a Leviatán. De esta forma se desahogó Job, lamentándose en gran manera y pues era mucha su aflicción, continuó diciendo. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran? ¿Y pechos que me amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz. Entre reyes y consejeros de este mundo. ¿Por qué no me desecharon como a un abortivo? ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Se alegrarían si llegaran al sepulcro. ¿Por qué arrincona a Dios? ¿Al hombre que desconoce su destino? Mis quejidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino. Las palabras de Job demostraban que sus peores temores se habían cumplido. Esto respondió así Elifaz de Temán. Tal vez no puedas aguantar que alguien se atreva a decirte algo. Pero ¿quién podrá quedarse callado? Tú, que con tus palabras sostenías a los que tropezaban. Y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Ahora que afrontas las calamidades, no las resiste. ¿No debieras confiar en que temes a Dios? ¿Y en que tu conducta es intachable? Ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? Después de un largo debate entre sus amigos y Job él dijo. Dios no es hombre como yo. Para que le responda y juntos comparezcamos ante un tribunal. No hay un mediador aquí. Que decida el caso entre nosotros dos. No hay quien aleje de mí la vara de Dios. Para que ya no me asuste su terror. Quisiera hablar sin temor. Pero no puedo hacerlo. Los amigos de Job trataban de explicar por qué le había ocurrido tal desgracia. Job mismo no lo entendía, continuaba diciendo, pero Dios es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado lo realizará. Por eso me espanto en su presencia. Si pienso en todo esto, me lleno de temor. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso. Con todo, no logran acallarme las tinieblas. Ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. Ante la insistencia de sus amigos que creían era el pecado la causa de su desgracia, Job habló: jamás podré admitir que ustedes tengan la razón. Mientras viva, insistiré en mi integridad. Insistiré en mi inocencia, no cederé. Mientras viva, no me remorderá la conciencia. Finalmente los amigos de Job no tuvieron más que decir. Después de un largo debate, un joven llamado Eliú habló. Él reprendió tanto a Job como a sus amigos, diciendo que Dios es justo, que el sufrimiento puede ser una enseñanza, y que el hombre no siempre comprende los caminos del Altísimo. El Señor respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: ¿Quién es este, que oscurece mi consejo? ¿Con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte. Y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones. Y quién tendió sobre ella la cinta de medir.
¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas. ¿Y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas? ¿Cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes? ¿Y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites? ¿Y en sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar? ¿De aquí no pasarán tus orgullosas olas? ¿Alguna vez en tu vida has dado órdenes a la mañana? ¿O has hecho saber a la aurora su lugar? Para que tomen la tierra por sus extremos. ¿Y sacudan de ella a los malvados? ¿Has viajado hasta las fuentes del océano? ¿O recorrido los rincones del abismo? ¿Te han mostrado las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer. ¿Qué camino lleva a la morada de la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? ¿Puedes acaso llevarlas a sus linderos? ¿Conoces el camino a sus moradas? Con toda seguridad lo sabes. Pues para entonces ya habrías nacido. Son tantos los años que has vivido. Has llegado a visitar los depósitos de nieve y de granizo, que guardo para tiempos de angustia. Cuando se libran guerras y batallas, ¿qué camino lleva a donde la luz se dispersa? ¿O a donde los vientos del este se desatan sobre la tierra? Mientras Job escuchaba se daba cuenta de su pequeñez, que falto de sabiduría había sido. Dios continuó diciendo: ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales? Y da paso a la tormenta, para regar regiones despobladas, desiertos donde nadie vive, para saciar la sed del yermo desolado, y hacer que en él brote la hierba? ¿Acaso la lluvia tiene padre? ¿Ha engendrado alguien las gotas de rocío? ¿De qué vientre nace el hielo? ¿Quién da a luz la escarcha de los cielos? Las aguas se endurecen como rocas, y la faz del mar profundo se congela. ¿Acaso puedes atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatar las cuerdas que sujetan al Orión? ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes guiar a la osa mayor y a la menor? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? ¿Puedes elevar tu voz hasta las nubes, para que te cubran aguas torrenciales? ¿Eres tú quien señala el curso de los rayos? ¿Acaso te responden, estamos a tus órdenes? ¿Quién infundió sabiduría al corazón? ¿O dio inteligencia a la mente? ¿Quién tiene sabiduría para contar las nubes? ¿Quién puede vaciar los cántaros del cielo? Cuando el polvo se endurece, y los terrones se pegan entre sí, cazas tú la presa para las leonas, y sacias el hambre de sus cachorros. Cuando yacen escondidas en sus cuevas, o se tienden al acecho en sus guaridas, eres tú quien alimenta a los cuervos. Cuando sus crías claman a mí, y andan sin rumbo y sin comida, el Señor dijo también a Job: ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Dios había hablado y entendió Job que era indigno. Entonces Job respondió al Señor: ¿qué puedo responderte, si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. El Señor respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me condenarás para justificarte? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete de gloria y esplendor. Revístete de honra y majestad. Da rienda suelta a la furia de tu ira. Job respondió entonces al Señor. Le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas, que me son desconocidas. Dijiste: ahora escúchame, yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto, y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y dijo: estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos porque, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han hablado de mí no es verdad. Tomen ahora 7 novillos y 7 carneros, vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes, y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza.
Conste que, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Namat fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado y el Señor atendió a la oración de Job. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas, y todos los que antes lo habían conocido, fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor había enviado, y cada uno de ellos le dio una pieza de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió muy anciano. Así termina la historia de Job, un hombre que en medio de la angustia dijo: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Job, un hombre justo, que nos enseñó que no todo padecer viene a causa del pecado, pero cada situación viene a dejar una enseñanza en nuestras vidas. Por eso Job pudo decir: aunque él me matare, en él esperaré. Job nos enseña que no tenemos la potestad para cuestionar a Dios, porque sus pensamientos siempre sobrepasan nuestro entendimiento. Pero, si podemos confiar en que Dios estará con nosotros, en nuestros momentos más oscuros, su fidelidad nos abraza en medio del dolor, su amor de Padre nos cubre cuando estamos solos.